cuando vi tu mensaje, no pude evitarlo. En ese mismo momento, supe que tenía que compartir mi historia. Hola, gente del canal Secretos de los Infieles. Hoy os voy a contar una experiencia que cambió mi vida para siempre. Es una historia de traición, dolor, en última instancia, de autodescubrimiento. Mi nombre es Elizabeth, tengo 24 años y vivo en Bronzeville con mi madre en una pequeña y modesta casa que nos dejó mi padre cuando falleció. Mi padre era maestro y murió inesperadamente de neumonía hace más de 6 años. Su fallecimiento fue un duro golpe para nuestra familia, pero nadie sintió esta pérdida más profundamente que mi madre. Se volvió emocionalmente inestable, luchando por hacer frente a su dolor. La situación se complicó aún más cuando, poco después de su muerte, descubrió que mi padre le había sido infiel. Esta revelación la destrozó aún más, y desde entonces, ha estado en un estado constante de ira y resentimiento, maldiciendo su memoria casi todos los días. Yo, que siempre estuve muy cerca de mi padre, no podía aceptar su actitud. En lo que a mí respectaba, no tenía sentido revivir el dolor, se había ido. Defendí su memoria porque, a pesar de sus defectos, seguía siendo mi padre. Esto, sin embargo, fue la gota que colmó el vaso para mi madre. Su ira, que se había dirigido a la memoria de mi padre, se volvió hacia mí. Desde entonces, me convertí en el nuevo blanco de su frustración, y las cosas en casa nunca volvieron a ser iguales. Mi madre se puso cada vez más celosa de mi vida amorosa. Acababa de empezar a salir con una amiga de la universidad, y todo parecía ir bien hasta que un día, llegué a casa y encontré a mi madre y a mi novio en la cocina juntos, casi demasiado cerca. La conmoción fue abrumadora. Los confronté a ambos, pero negaron que estuviera sucediendo algo inapropiado. En el fondo, sin embargo, sabía lo que había visto, y no era lo suficientemente ingenuo como para creer en sus negaciones. Se sentía como un intento deliberado de su parte de lastimarme. Pasó el tiempo, pero la herida no cicatrizó. Durante una de nuestras discusiones más intensas, finalmente admitió lo que yo había sospechado: se había involucrado con mi exnovio para darme una lección, para hacerme entender cómo se sentía la traición. Se refería a mi padre, quien, incluso en la muerte, siguió siendo el centro de su ira. En ese momento, me di cuenta de que todo lo que había hecho tenía la intención de hacerme sentir su dolor. Fue una de las peores peleas que habíamos tenido, dejando cicatrices profundas que no se desvanecerían fácilmente. Después de esa discusión, nuestra relación se desmoronó para siempre. Solo nos hablábamos cuando era absolutamente necesario, como extraños que viven bajo el mismo techo. Mi madre se convirtió en alguien a quien apenas reconocí. Cada vez pasaba más tiempo fuera de casa, centrándose excesivamente en su apariencia. Se arreglaba las uñas, se peinaba y se vestía como si todavía tuviera 30 años. Era como si estuviera tratando de borrar los años que habían pasado y recuperar la vida que sentía que había perdido. Comenzó a traer a casa a diferentes hombres que conocía en clubes y fiestas, sin tener en cuenta mis sentimientos. Nuestra casa, que alguna vez fue un lugar seguro y familiar, se convirtió en una fuente de caos. Ella estaba viviendo imprudentemente, y yo me sentía cada vez más perdido en esta nueva realidad. Luego vino mi padrastro. Era mucho más joven que mi madre, solo tenía 34 años, mientras que ella ya tenía 52. Trabajaban en la misma empresa, pero no supe que estaban involucrados hasta que ella anunció que él se iba a mudar con nosotros. Fue como una bomba. Me sorprendió porque ni siquiera sabía que tenía novio, y mucho menos que planeaba llevarlo a vivir a nuestra casa. Cuando me lo contó, me puse furioso y tuvimos otra discusión intensa. Le dije que si traía a un hombre a la casa, me iría de inmediato. No podía entender cómo ella pensaba que podía tomar una decisión tan grande sin siquiera discutirlo conmigo. Cuanto más protestaba, más indiferente parecía. Era como si mi opinión no importara en absoluto, como si ella quisiera que me fuera de la casa para poder vivir como quisiera. Empecé a pensar que tal vez ese había sido su plan todo el tiempo: expulsarme para que ella pudiera tener su libertad. En medio de todo el caos, decidí que no iba a dejar que me obligara a salir sin luchar. Dejé de discutir y me fui a mi habitación,
pero la ira continuaba hirviendo a fuego lento dentro de mí. ¿Cómo podía decidir, de la nada, que un extraño iba a vivir con nosotros, esperando que yo lo aceptara sin cuestionarlo? Sola en mi habitación, podía sentir cómo la ira se desbordaba. Cada lágrima que caía me recordaba las peleas y el dolor que me había causado a lo largo de los años. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Si mi madre pensara que podía vivir su vida sin preocuparse por nadie más, entonces yo haría lo mismo. Ojo por ojo, decidí vengarme de ella por todo lo que me había hecho pasar. Quería herirla emocionalmente, tal como ella me había lastimado a mí. Unos días después, su nuevo novio finalmente se mudó. Estaba en mi habitación hablando con un amigo cuando escuché sus voces y risas provenientes de la sala de estar. Al principio quería quedarme en mi habitación y evitar cualquier contacto, pero luego recordé mi plan de vengarme de ella. Me cambié a un atuendo más seguro y decidí ir a presentarme. Pasé por la cocina, donde mi madre estaba preparando algo de comer. Tan pronto como me vio, me dijo que me portara bien y que no causara ningún problema con su nuevo novio. Estaba cansada de mi actitud y no quería ninguna discusión. Asentí con la cabeza, prometiendo que no haría nada malo, pero sabía cuál era mi verdadero plan. Le pregunté su nombre y me dijo que me presentara, mencionando que su nombre era Jackson. Tomé una fresa de la nevera y me dirigí a la sala de estar. Al entrar, vi a Jackson sentado en el sofá. Me acerqué a él y le tendí la mano para presentarme. Rápidamente se puso de pie y me estrechó la mano cortésmente. Encantado de conocerte, dijo, mi nombre es Jackson. Forcé una leve sonrisa y me presenté antes de sentarme a su lado. Inmediatamente comentó, te pareces mucho a tu madre. Es imposible negar que eres madre e hija. Por dentro, me sentía incómodo por ser comparado con ella, pero mantuve mis sentimientos ocultos. Esperaba que Jackson fuera poco atractivo, pero me equivoqué. Era un poco tímido, educado y tenía una cara amable, con gafas y una barba bien cuidada que me llamó la atención. Para romper el hielo, comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida, dónde estudié y si trabajé. Le dije que estaba en la universidad y la conversación fluyó de manera natural. Decidí tantear el terreno preguntándole si él y mi madre planeaban casarse ya que él estaba a punto de irse a vivir con nosotros. Jackson sonrió torpemente y explicó, en realidad, no me voy a mudar permanentemente. Mi apartamento está casi listo y pronto recibiré las llaves. Como mi contrato de alquiler expiró, no tenía sentido firmar uno nuevo, así que solo me quedaré aquí unas semanas. Esta revelación me hizo sentir inquieto. ¿Por qué mi madre no me había dicho la verdad? ¿Por qué crear tanto drama sobre algo temporal? Dejé a un lado esos pensamientos y continué con mi plan. Tomé una fresa y comencé a comerla, tratando de llamar sutilmente su atención. Pronto me di cuenta de que Jackson me miraba tímidamente, tratando de ocultar su interés. Desafortunadamente, mi madre entró en la habitación justo en ese momento, trayendo un plato de bocadillos. Le preguntó a Jackson qué pensaba de mí y mencionó que podía ser difícil, pero que en general era fácil llevarse bien con él. Jackson, siendo educado, me defendió, diciendo que yo había sido muy receptivo y que habíamos tenido una buena conversación. Mi madre me dirigió una mirada cómplice, como si sospechara que yo estaba tramando algo. No queriendo dejar que la situación se me escapara, me levanté y caminé hacia mi habitación, asegurándome de pasar cerca de Jackson. Mientras me alejaba, no pude evitar sonreír para mis adentros. Una vez que estuve en mi habitación, me reí en voz baja. Era sorprendentemente fácil llamar la atención de alguien con un poco de encanto. Sabía que esto era solo el comienzo y estaba listo para continuar con mi plan. Los dejé en la sala de estar, saliendo de vez en cuando a ver cómo estaban, fingiendo que no me molestaba, pero esperando la oportunidad adecuada para hacer mi movimiento. Sin embargo, ese día mi madre se quedó cerca de Jackson, así que tuve que contenerme y mirar desde la distancia. Pasaban los días y apenas lo veía, ya que él y mi madre trabajaban en la misma empresa y siempre salían y volvían juntas a casa. Pensé que tenía una oportunidad, pero mi madre parecía aparecer siempre justo a tiempo, casi como si supiera lo que estaba planeando. Frustrado,
Decidí esperar el momento adecuado, con la esperanza de que finalmente bajara la guardia. Con Jackson cerca, mi madre parecía olvidarse de mí. Las peleas frecuentes habían disminuido y ella estaba tan concentrada en su nuevo novio que parecía que yo ya no importaba. Esto me dio una idea. Tal vez tuve la oportunidad de poner mi plan en acción. El tiempo estaba de mi lado, y estaba decidido a conquistar a Jackson, incluso si eso significaba esperar un poco más. Un día cualquiera, me desperté como de costumbre con mi cómodo pijama. Después de levantarme de la cama, fui al baño y, al salir, me sobresalté al encontrarme con Jackson. Estuve a punto de perder el equilibrio, pero él me atrapó rápidamente, evitando que me cayera. Le di las gracias y nos reímos de la situación, lo que ayudó a romper el hielo. Empecé a preguntarme por qué estaba en casa, ya que se suponía que él y mi madre estaban en el trabajo. Mientras hablábamos, noté que parecía un poco distraído, pero me concentré en la conversación. Decidí ser más audaz, tratando de ver si podía acercarme a Jackson. En medio de nuestra conversación, sonreí y le pregunté casualmente si le gustaba mi pijama. Él respondió en un tono amistoso, felicitándome y diciendo que me veía bien. Parecía un poco avergonzado y trató de cambiar de tema, explicando que se había tomado el día libre para ocuparse de algunos asuntos personales, como conseguir las llaves de su nuevo apartamento. No presté mucha atención a los detalles, en cambio, traté de mantener la conversación ligera y juguetona. Bromeé con Jackson, bromeando sobre si mi madre alguna vez lo había sorprendido haciendo algo que pudiera ponerla celosa, y él sonrió, divertido por mi pregunta. Dijo que mi madre podía ser bastante celosa, y le pedí que mantuviera nuestra conversación alegre y en confianza. Quería crear un ambiente más cómodo, y le pregunté en broma si realmente me parecía a las mujeres que admiraba en línea. Jackson me miró, un poco sorprendido, y dijo que pensaba que yo era aún más atractiva, lo que me hizo sonreír. Decidí empujar los límites un poco más allá y me burlé de él diciéndole, si no fueras mi padrastro, probablemente te besaría. Su expresión cambió, y pude ver una mezcla de sorpresa y curiosidad en sus ojos. Luego me preguntó, más seriamente, si consideraría estar con él si las cosas fueran diferentes. Sin dudarlo, respondí, sí, definitivamente eres mi tipo. Agregué que no había estado en una relación por un tiempo desde que estaba ocupada con la universidad, y estar sola se estaba volviendo más difícil para mí. Jackson escuchó atentamente y me di cuenta de que estaba intrigado. El ambiente era tenso y sabía que lo estaba afectando. Luego me preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarme, diciendo que estaba allí para mí si necesitaba algo. Sonreí y le dije, de una manera juguetona, que me sentía tensa y que le vendría bien un masaje. Él le devolvió la sonrisa y estuvo de acuerdo, añadiendo que tendría que ser antes de que mi madre volviera para evitar cualquier malentendido. Le aseguré que estaba bien y lo llevé a la sala de estar. Cuando llegamos, me acosté en el sofá y le pedí que empezara por mis pies. Jackson comenzó a masajearme los pies y noté un cambio en su comportamiento. Ya no era el hombre tímido que había conocido por primera vez. Parecía más seguro de sí mismo, y me di cuenta de que esta conversación había abierto un nuevo capítulo en nuestra relación, uno que ninguno de los dos había anticipado. Sabía que nos estábamos acercando a un punto de no retorno. Después de unos minutos, le pedí a Jackson que continuara con el masaje. Me dolían las piernas y su tacto era suave. Podía sentir la creciente tensión entre nosotros. Sintiendo la intensidad del momento, le dije, bésame ahora. Jackson dudó por un momento, luego se inclinó, sus ojos mostraban una mezcla de vacilación y anhelo. Me dio un beso ligero, pero yo quería más. Extendí la mano, acercándolo más, y lo besé profundamente, sintiendo que la conexión entre nosotros se fortalecía. Fue un momento que no había anticipado, y se sintió más poderoso que cualquier cosa que hubiera experimentado. La química entre nosotros era innegable, y sentí una sensación de libertad al permitirme actuar según este deseo. Con una sonrisa, le dije a Jackson que estaba listo para explorar esta conexión más a fondo. Me miró, conflictivo, pero luego se inclinó para besarme de nuevo.
Estábamos perdidos en la intensidad del momento, y sentimos como si nos estuviéramos liberando de todas las barreras que nos habían frenado. Cuando finalmente nos alejamos, Jackson parecía preocupado. Dijo que no deberíamos haberlo hecho, que no habíamos pensado en las consecuencias. Traté de calmarlo, diciéndole que ya no había vuelta atrás. Lo miré a los ojos y le aseguré que había disfrutado cada momento y quería seguir explorando esta conexión. Le dije que ese sería nuestro pequeño secreto, algo que solo nosotros dos compartiríamos. Pareció relajarse un poco e incluso sonrió, aunque me recordó que debíamos tener cuidado con mi madre. Aprovechando la situación, decidí preguntarle qué era lo que realmente quería con mi madre, teniendo en cuenta la diferencia de edad y el hecho de que pronto se mudaría a su nuevo apartamento. Me miró y me preguntó si quería estar con él. Sus palabras me tomaron desprevenido, haciéndome darme cuenta de lo rápido que habían cambiado las cosas. Ahí estaba Jackson, que había estado con mi madre, y ahora pedía estar conmigo. Me hizo sentir una sensación de poder, como si tuviera control sobre esta situación. Le dije que podíamos discutirlo, pero que primero tendría que terminar las cosas con mi madre. No lo compartiría mientras él todavía estuviera involucrado con ella. Jackson estuvo de acuerdo, diciendo que ya había planeado dejar a mi madre y que también estaba considerando dejar su lugar de trabajo, ya que tenía otra oferta de trabajo. Me prometió que si me quedaba con él, haría todo lo posible para arreglar las cosas. Lo besé suavemente y le dije que lo pensaría, pero le advertí que solo debía venir a verme por la noche, cuando mi madre estaba dormida. Después de eso, me fui a mi habitación, lleno de anticipación y una sensación de satisfacción. Esta fue una oportunidad para tomar el control, en cierto modo, compensar el dolor que mi madre me había causado a lo largo de los años. Durante los días que permaneció en nuestra casa, Jackson y yo continuamos nuestras reuniones secretas. El secretismo y el riesgo de ser descubiertos no hacían más que aumentar la intensidad de lo que estábamos haciendo. Finalmente, después de semanas de anticipación, Jackson se mudó a su nuevo apartamento. Unos días antes de la mudanza, me confió que las cosas entre él y mi madre habían empeorado, discutían con frecuencia y podía escuchar la tensión desde mi habitación. Estaba decidido a romper las cosas con ella una vez que se mudara. Jackson incluso me dijo que cuando quisiera quedarme con él, todo lo que tenía que hacer era hacérselo saber. Me preguntó si consideraría mudarme con él, y la idea de tener un lugar propio, lejos de mi madre, era tentadora. Lo que había comenzado como una forma de venganza se había transformado en algo nuevo, una oportunidad para tomar el control de mi propia vida y empezar de nuevo. Le dije que lo pensaría. Sin embargo, dejé en claro que después de que Jackson se mudó, tenía la intención de visitarlo con frecuencia. Mi madre parecía estar luchando aún más, empezó a beber más y parecía cada vez más ansiosa, pero, francamente, me sentí indiferente. Por fin me había vengado, y la idea de irme a vivir con Jackson, que había sido mi padrastro, era emocionante. Visité su nuevo apartamento innumerables veces, y durante cada visita, me animó a considerar mudarme con él. A pesar de la emoción, todavía me sentía muy indeciso. La verdad es que ya no soporto vivir en casa con mi madre, que cada vez está más abrumada y estresada. Es una situación complicada y no sé qué hacer. Si alguno de ustedes tiene sugerencias o consejos para mí, por favor compártalos en los comentarios. Gracias por escuchar, hasta la próxima.